consultarlo a él. Adolfo, gracias por el contacto. ¿Qué imaginás que va a pasar en esta reunión, teniendo en cuenta que faltan unos días para el anuncio de extensión de la cuarentena, pero al mismo tiempo que los casos de los días previos vienen claramente en aumento, ¿no? Bueno, yo estoy probablemente tan desconcertado como todos. Yo vengo diciendo que la curva de casos no debe ser el mejor indicador, no es el mejor indicador para poder ver la trayectoria de la epidemia. Sí. Justamente cuando, como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, con todos los casos, casi el 95% o más, en realidad desde ayer, de los nuevos casos están concentrados en el AMBA, a través de una estrategia proactiva, o sea, de búsqueda activa de casos y de contactos. Entonces, en realidad lo que es muy difícil poder discernir es cuánto del aumento de la curva de contagiosidad, de esta curva epidemiológica, se debe a un aumento de casos reales o de que estamos detectando muchos más casos, que esos casos estaban y los estamos detectando. Nosotros sabemos bien que, digamos, cuanto menos se testea, mayor es la brecha entre los casos confirmados y los casos reales. Como ha aumentado el testeo y básicamente porque ahora tiene que ver con la búsqueda activa, es probable que estemos detectando los casos que ya estaban circulando. Entonces, esto es realmente, para mí, es un dato muy importante. Ahora, le voy a pedir a producción si podemos ver lo de las camas, porque vos estás señalando algo que es muy importante. Por ahí, si se te testea más, va a haber más casos, pero no son, digamos, algo muy leal para medir lo que está pasando. Ahora, lo que tenemos acá, Sergio, por ejemplo, son nada más y nada menos que las camas de terapia intensiva, estimación del Ministerio de Salud. Y nos dice, Adolfo, nos dice que de 11.400 camas, estimado, de terapia intensiva, hay ocupadas un 37%. Era bastante menos antes, entiendo. En algún momento dado fue el 15, 20%. Y esto sí viene subiendo. No por COVID, ¿eh? ¿Cómo? No, bueno, en general. En general, por supuesto. Claro. Pero bueno, es donde tenés que atender los casos de COVID graves, eventualmente. Entiendo por lo que dijeron en el Ministerio de Salud hoy que hay 272 pacientes que están internados en unidades de cuidados críticos por COVID-19. Bien. De las cuales más o menos el 60% son de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta creo que esas son las cifras. Si este fuera el caso, y dado que existen aproximadamente, entiendo yo también, 1.100 camas de terapia intensiva entre el sector público y el privado en la Ciudad de Buenos Aires, y dado que es el foco de mayor contagiosidad en este momento, estaríamos hablando de un 15 a 20% de las camas ocupadas, digamos, por pacientes con COVID. Exacto. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Teniendo en cuenta que esto es, obviamente que es una foto vieja, ¿no? Porque los infectados de hoy, eventualmente, los que estén graves van a llegar a terapia intensiva, no sé, dentro de 2 o 3 semanas. Bueno, eso es un buen punto, Tato, excelente punto, porque en realidad el periodo que media entre que, digamos, se detecta el caso, el primer día que, digamos, que se detecta el caso o aparecen los síntomas, hasta el momento que se produce un desenlace más crítico, como puede ser la internación en terapia intensiva en pacientes que se complican, es de 2 a 3 semanas. O sea, que ahora debiéramos empezar a ver, digamos, si aumenta o no el número de ocupación, o sea, la tasa de ocupación de terapia intensiva en relación al aumento que tuvimos de casos en las últimas semanas. Claro. Por lo que estamos viendo, vos fijate que hace 10 días que están más o menos estacionados el número de casos en la ciudad. O sea que ha habido, digamos, hay variaciones, pero no son variaciones tan importantes, que están en el orden de los 600, 700 casos nuevos todos los días. Y si ves la curva de fallecidos, de muertes, tampoco ha aumentado en los últimos, te diría ya, en varias semanas previas. Son los indicadores más duros que te van reflejando cuál es la trayectoria de la epidemia y cuánto, digamos, verdaderamente, digamos, pueden sobrecargar y eventualmente colapsar el sistema de salud. O sea que estás viendo un panorama no tan dramático como el que, por ejemplo, pintó el ministro de Salud de la provincia. No, definitivamente no. Yo creo que la verdad es que estoy sorprendido por esas declaraciones. Realmente no. Además no me parece que haya que hacerlas. Honestamente,
independientemente de que no me parece que sea la manera de comunicar esta información. Recordemos, Un tema perdón, tan Adolfo, sensible y tan delicado. recordemos que el ministro de Salud de la provincia dijo que si levantaban la cuarentena en 15 días se iban a tener que apilar los cadáveres en la calle. Por eso sí, me refería a eso. Me parece muy desafortunado esa declaración y no corresponde que un ministro de Salud diga eso. Mariana. Porque no es manera de hacerlo. Yo creo que hay que informar, hay que comunicar con evidencia, con criterios muy objetivos. No me parece que sea esa la manera de hacerlo. Pero más allá de eso, sí, por supuesto que esto es muy impredecible el curso de esta epidemia. Es muy impredecible. Adolfo, ¿qué tal? Sí. Mariana Arias lo saluda. ¿Cómo le va? Quería preguntarle también, se está hablando mucho de los asintomáticos hace rato, ¿no? Y usted dice, bueno, que según lo que estamos viendo, con los testeos activos que se están haciendo, está bastante estabilizada esta curva, bastante estabilizado la cantidad de personas que llegan a terapia intensiva. Pero, ¿qué pasa con los asintomáticos que siguen circulando, a los que no se los testea, porque si no tienes síntomas no te testean y van a seguir contagiando? Quizás eso es a lo que se le tiene miedo. Usted dígame si es correcto. No, por supuesto, pero fíjate que esto es lo que están haciendo justamente con el plan Detectar y con la detección en los barrios de emergencia, con toda esta estrategia de testeo masivo, que, a ver, es lo que venimos proponiendo desde hace ya 2 meses por lo menos, en estos, digamos, en los barrios de emergencia, en los geriátricos, en las cárceles. La estrategia de abordaje de la epidemia tiene que ser diferente, tiene que ser muchísimo más proactiva, tienen que buscarse los casos. Y es lo que se está haciendo, y por eso están apareciendo. Pero fíjate vos, lo más interesante de esto es que el 90% de los contactos estrechos de los casos sospechosos confirmados en los barrios de emergencia son asintomáticos. Y no se los testea, Entonces, bueno, ahora se los está descubriendo, ahora se los está detectando, por supuesto. Esto es lo que está ocurriendo con el COVID. Lo que se está viendo es que prácticamente, incluso más arriba del 90%, o sea, más de 9 de cada 10 personas infectadas, o no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Y de hecho es lo que se está viendo en los barrios de emergencia, porque esto ocurre mucho más en la población más joven. Adolfo, ya para ir liberándote, ¿se tiene que abrir un poco más la cuarentena o te parece muy arriesgado a esta altura pedir algo así? Mira, yo creo que no podemos seguir a oscuras. Yo creo que tiene que haber un plan de salida de la cuarentena más allá de cuándo sea el momento en que se tiene que tomar la decisión. Yo no me voy a poner en el lugar de los gobernantes que, digamos, tienen la responsabilidad de tomar estas medidas, pero sí me pongo en el lugar de los ciudadanos que entendemos que tenemos que tener mejor información, indicadores más objetivos de cuándo se van a endurecer o flexibilizar esas medidas. Y no es lo que está ocurriendo. Yo creo que lo vengo diciendo digamos, tenemos que tener una suerte de tablero de control con indicadores objetivos, como por ejemplo la ocupación de camas de terapia intensiva, el número de fallecimientos, la duplicación de muertes, pero no justamente solo o no solo la curva de casos, porque la curva de casos está muy tironeado por la estrategia de testeo. Está clarísimo, está clarísimo. Tener ese tablero de control con muchos otros indicadores, y ahí es donde tenemos que tomar la decisión. El gobierno tiene que tomar la decisión, por supuesto, de qué hacer y si hay que o no que prolongar la cuarentena. Esto de estar sujetos a que aumente el número de casos, pero ahora no parece tanto, pero empezó a aumentar mucho la curva de casos, pero ahora pareciera que se han detenido en los últimos días. Entonces, no me parece que sea la manera más razonable de tomar decisiones. Muy interesante, pedir saber, pedir tener información para tener certezas, o por lo menos para compartir la incertidumbre de los que toman las decisiones. Adolfo, y para que la gente se tranquilice. Sí, está bien. Porque si no, esto se va a deshilachar por voluntad propia de la gente, la cuarentena, digo. Y ese va a ser, digamos, el peor resultado que se puede lograr. ¿Hubiera firmado la carta esa anticuarentena que hablaban de dictadura, no me infactidura? No me ofrecieron firmarla, me parece un poco dura. Yo creo que de todas maneras no me parece prudente, digamos, este discurso de cuarentena o muerte, cuarentena o anticuarentena. Me parece que esto lo único que hace es generar, digamos, mucho miedo, mucho pánico. No me parece tampoco que se use políticamente la pandemia para digamos, que haya un uso político o un uso partidario de la pandemia. Me parece que acá tenemos que estar todos juntos
pero sí me parece que tiene que haber más transparencia en la comunicación, en la información. Firmamos al pie, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Ahí estaba Adolfo Rubinstein. A ver, vamos a... muy interesante lo que dijo recién Rubinstein. Ojo, a tomar nota. No hay que hacer de esto una guerra partidaria.